Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición del Cohete a la Luna Radio, aquí en la Radio de las Madres, en la 530. Buenos días, Horacio Berbisky. Buenos días, Josefina Bolis. Buenos días, Pablo Bin. Buenos días, Rolo Fernández. Día desapacible. Tan desapacible que la tormenta nos cagó la antena y nos estamos hablando en streaming, castizo. Exacto, no por radio. Pero bueno, esperamos que la gente que está escuchando por streaming le pueda avisar a la gente que está tratando de sintonizarnos que por lo menos de esa manera estamos al aire. No es de la lluvia de lo que habla Horacio Berbisky cuando titula su nota central de hoy Poco y Mucho, ¿no? No, está hablando del paquete de medidas anunciadas por Massa como alivio a la devaluación impuesta por el Fondo Monetario y al impacto que tuvieron sobre el poder adquisitivo de los ingresos. Porque si vos escuchás a los trabajadores y a sus representantes, son muy poco de alivio. En cambio hay una docena de gobernadores, o más de una docena de gobernadores, un lote importante de intendentes y las principales cámaras patronales que piensan que es mucho más de lo que están en condiciones de pagar. Nadie lo dice en forma abierta, pero daría la impresión de que no hubo ninguna consulta previa del gobierno con las empresas y con los gobernadores, porque la verdad es que el gobierno está de alguna manera sorprendido por esa reacción negativa. En el diario La Nación, el coautor de la fábula de los cuadernos Fénix, Diego Cabot, dijo que se trata de una bacanal de gastos. ¿Cómo seleccionan las palabras, no? Y dice que la billetera electoral está desatada. La metáfora no se le da muy bien a Cabot. No. Solo la exageración se le da bien. Sí. En el mismo diario, Carlos Pañi dice que las medidas son una señal de subordinación absoluta de Sergio Massa a Cristina Kirchner y a la Cámpora. Y en Clarín, Marcelo Bonelli atribuye a la vicepresidenta la autoría ideológica de la decisión. Ahora, nada de eso es cierto. Y yo me acuerdo que cuando Máximo Kirchner planteó por primera vez el aumento de suma fija, y eso fue en la semana del atentado a Cristina, es decir, hace ahora justo un año. ¿Ustedes se acuerdan cuál era la suma la suma fija que pedían? La suma fija, bueno, era de 50.000 pesos en un pago. Hace un año, que con la inflación que hay en este momento, en un año, si se actualizaran esos 50.000, serían 110.000 en este momento. Es decir, nada que ver con 2 bonos de 30 cuando la inflación está corriendo a 2 dígitos por mes. Pero bueno, para Clarín es la autoría ideológica de Cristina y para el Pañi es la subordinación a Cristina y a Máximo. Ahora, con esto de poco y mucho, no es imposible que casi todos tengan razón, salvo, por supuesto, las mayores empresas que tienen una rentabilidad que desde hace años está muy por encima de los índices de inflación. Pero con excepción de las grandes empresas, es posible que para algunos sea poco y para otros sea mucho. Y es parte de la problemática que está viviendo el país en este momento. El 2 de septiembre es el Día de la Industria y se realizó una celebración en Entre Ríos. Y allí el presidente de la Unión Industrial, Daniel Funes de Rioja, dijo que no compartían la medida, pero que una cosa es no compartir y otra es no respetar. Dijo, hay muchas cosas con las que estamos en desacuerdo, pero somos respetuosos de la ley. Curioso
¿y qué pasó? ¿Por qué estaba tan mansito Funes de Rioja cuando la primera reacción había sido tan dura y el recurso a la judicialización, cautelares? Bueno, yo estuve escarbando un poco para averiguar que prácticamente era un pedido de disculpas lo de Funes de Rioja, ¿no? Lo que pasa es que Massa había recibido el informe de coyuntura que realizó el Centro de Investigaciones Económicas de la CTA, CIFRA, y esto le permitió hablar claro con la patronal. Es un informe firmado por Pablo Manzanelli, que es el director de CIFRA, y por Leandro Amoretti, y sostiene que para las empresas medianas y grandes, los 60.000 pesos que deben pagar sin ayuda estatal en 2 cuotas para los trabajadores cuyos salarios netos sean inferiores a 400.000 pesos, implicarían un desembolso de unos 218.000 millones de pesos. Si vos decís esos números no significan nada porque te perdés. Parece un montón de plata. Ahora, eso es el 1,2% de las transferencias de ingresos en el sentido inverso, de las transferencias que el trabajo le hizo al capital durante los últimos años. ¿De dónde surge este cálculo? Bueno, desde que gobierna Alberto Fernández, el trabajo transfirió al capital ingresos por 70.000 millones de dólares, a los que debe sumarse casi la mitad de esa cifra durante la gestión de Mauricio Macri, lo cual hace entre las dos administraciones un total de 101.000 millones de dólares transferido de los laburantes a las grandes empresas. ¿Por qué? Porque las grandes empresas oligopólicas tuvieron una rentabilidad espectacular, y Cifra da ejemplos muy contundentes. Por ejemplo, entre 2016, que es el primer año del gobierno de Macri, y el primer semestre de 2023, ya estoy inflacionando el año, el 2023. Eso sí que es volver al futuro. Sí. Bueno, entre esas fechas, los precios de los productos de las ramas altamente concentradas crecieron 15% por encima del índice de precio al consumidor, a pesar de que sus costos salariales cayeron 24%. Y los de las ramas concentradas con predominio de grupos económicos, es decir, con una estrategia de conglomeración, crecieron 26% más que el índice de precio al consumidor, mientras sus costos salariales cayeron 33%. Es decir, cae lo que les cuesta pagarle a los trabajadores. Se ahorraban 24%, 33% en sueldos, y por al mismo tiempo aumentaban sus ventas, la 26%, 15% su rentabilidad. Una demencia. De sus precios, ¿no? Bueno, y Cifra pone varios ejemplos tomados de los balances de los principales grupos económicos que forman parte de la Unión Industrial, que tienen una altísima rentabilidad sobre ventas en la primera mitad de este año. Por ejemplo, Ternium, del grupo Techin, tuvo una rentabilidad del 30,3%, que es descomunal. Aeropuertos de Argentina 2000, de la Corporación América, le anduvo cerca, 28,3%. Arcor, que es la empresa principal de la Fundación Mediterránea, 12,8%. Y Molinos Río de la Plata, del grupo Pérez Compán, 9,6% de rentabilidad, declarada en sus balances. Ahora, con estas cifras, devolver el 1,2% de esas transferencias de ingresos del trabajo al capital, nadie puede decir que sea un esfuerzo desmesurado, que no puedo, que... Es inverosímil eso.
Entonces, bueno, con ese informe, Massa, antes del acto público, tuvo comunicación con la Unión Industrial y por eso Funes de Rioja tiró la escupidera de la manera que lo hizo. Porque, digamos, la difusión pública de estos datos para ellos es mejor que no se haga, que permanezca en la oscuridad, porque de otro modo su discurso llorón no va. Ese discurso llorón de que les va mal, de que no ganan, de que no va. Ahora, esas medidas que anunció el equipo económico van a limitar los efectos de la devaluación del 14 de agosto, es decir, anunciada al día siguiente de las elecciones, pero no van a producir un shock distributivo que revierta la crisis de ingresos de los trabajadores. Por ejemplo, con la suma fija del bono ese de las 60 lucas, el salario promedio real de los trabajadores registrados en el sector privado en este mes de septiembre superaría en 4% al de junio, pero seguiría 13% por debajo al de noviembre de 2015, cuando terminaba el gobierno de Cristina. Y la mediana, es decir, aquello que ganan los que están en el medio, es decir, el techo de la mitad gana menos que eso, quiere decir, todavía peor. Cifra, por supuesto, dice que no es posible disociar estos datos de los resultados electorales adversos al oficialismo. Reconoce que si se excluye el sector agropecuario, que fue afectado por la sequía, el nivel de actividad económica en el primer semestre del año creció al 1% interanual y se siguió generando empleo. En lo que va del gobierno del Frente de Todos, se creó 1 millón de nuevos puestos de trabajo, en partes iguales entre asalariados y trabajadores independientes. Esto sostuvo el consumo privado e impidió que se consolidara el proceso recesivo. Pero resulta impotente para revertir el bajo nivel salarial heredado por el gobierno de Juntos por el Cambio en un contexto de alta inflación. La situación de los jubilados, hay 5 millones de jubilados que cobran el haber mínimo, para los cuales el refuerzo al bono que ya se les había anunciado, que era de 27.000 pesos, pasa de 37.000, y además hay devolución del IVA para las compras con tarjeta de débito, con lo cual el haber mínimo real de septiembre de esos 5 millones de jubilados resultaría 14% superior al de diciembre de 2019 con el bono, y 9% superior al de diciembre de 2015, es decir, finales de Cristina, si al bono se le suma el monto completo de devolución del IVA, pero eso requiere todo un trámite, no es automático. Bueno, aún así, Cifra estima que se trata de medidas de corto plazo que, en este contexto de alta inflación, harían que el haber mínimo real de septiembre fuera 20% inferior al de diciembre de 2019, cuando asumió Alberto, y 33% menor al de diciembre de 2015. No te podés sorprender de la paliza electoral que se llevó el gobierno. Sí, no. Ahí lo tenés expresado en una forma contundente. Ahora, ese paquete de medidas, porque esto que acabamos de reseñar es el poco. Ahora, el paquete de medidas, que también incluye la suma fija para empleados públicos nacionales, para trabajadoras de casas particulares, los refuerzos a la tarjeta alimentaria, el plan Potenciar Trabajo y el diferimiento impositivo de las categorías más bajas del monotributo,
lo que intentan es volcar a la economía recursos por el equivalente al 0,53 del Producto Interno Bruto, con un costo fiscal de 0,4% del producto. A esta suma, que enfrenta la devaluación posterior a las PASO, pero no basta para revertir la crisis previa de ingresos. A pesar de eso, este paquete, que es liviano, que es poco, ha despertado la ira del co-gobernante Fondo Monetario Internacional. En el discurso en la UIA, Massa comparó al fondo con el síndico de una quiebra. Es duro, el síndico de una quiebra, que te está revisando los bolsillos, los cajones y tal vez hasta los calzoncillos, a ver si hay un mango y para decidir cómo se puede usar. Bueno, hay dos funcionarios importantes del fondo, el que se ocupa, de lo que llaman hemisferio occidental, que es básicamente Sudamérica, y el que se encarga de la Argentina, que son un chileno, Rodrigo Valdés, que no es un hombre de la ultraderecha. Valdés fue funcionario de Michelle Bachelet, ¿no? Y el venezolano Luis Cubedo. Ellos dicen, allí donde puedan ser escuchados, que no era esto lo convenido con Massa, e incluso ponen en duda la salud mental de Massa. Dice, está loco, ¿qué está haciendo? Como decíamos, esto implica un incremento del 0,5% del Producto Interno Bruto, que parece poco, que es poco, pero el gobierno se comprometió con el fondo de que el déficit no pase del 1,9%. Y la verdad es que sumar y restar son más antagónicos que ser ministro y candidato. Entre tanto, ha seguido el escrutinio definitivo de las elecciones primarias, que redujo en unas décimas los porcentajes de Milei y de Patio Bullrich e incrementó el de Massa, con lo cual los 3 tercios vaticinados por Cristina son casi perfectos. La verdad es que las diferencias que las PASO son una gran encuesta, la gran encuesta. Bueno, las diferencias que hay entre las tres fórmulas están dentro de lo que en estadística se llama el error estadístico, justamente. Milei le lleva casi 2 puntos, es decir, menos de 2 puntos al bullrichonismo, y 2,5 a los patriotas. Ahora, hay cuestiones psicológicas, porque en definitiva no ha habido una modificación fundamental entre la cifra del provisorio y el definitivo. Pero lo bajaron a Milei del 30%. Está por debajo del 30%, claro. Y eso psicológicamente tiene un efecto. Tiene ahora 29,8% de los votos válidos emitidos. Y aquí, está esta particularidad de nuestro enrevesadísimo sistema electoral, no tan enrevesado como el de Estados Unidos, por cierto, pero, después del de Estados Unidos, yo creo que el sistema argentino es de los más enrevesados del mundo, porque en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, los porcentajes se calculan sobre los votos válidos emitidos. Pero en la primera vuelta de octubre se va a calcular sobre una base más reducida. Y hubo 5,4% de votos en blanco y 1,2% de nulos. De modo que al reducirse la base de cálculo,
todos van a aumentar su porcentaje en algo más de un punto. Esto de todos modos no va a modificar la probabilidad de una definición en primera vuelta. ¿Por qué? Porque el que gane va a estar más cerca de los 40 puntos, pero también va a crecer el segundo, todos van a crecer. Digamos, cuando eliminás los blancos y los nulos, se achica la base y se sube el porcentaje con el mismo número de votos. De modo que va a ser problemático que la distancia entre el primero y el segundo supere los 10 puntos necesarios para que no haya balotaje. Ahora, se están produciendo una serie de reacomodamientos y de fenómenos. En Santa Fe, por ejemplo, las dos fuerzas tradicionales, por llamarla de alguna manera, la que representa el gobernador Omar Perotti y la que representa el candidato radical a sucederlo, Maximiliano Puyaro, del Pródigo, Maximiliano Puyaro, declararon que si la segunda vuelta enfrentara a Milei con Massa, votarían por el libertario. Esto, digamos, ¿qué te hace pensar? Que el discurso rabioso sobre la casta no impresiona demasiado a los aludidos, porque si lo tomaran en serio deberían estar asustados, y no están. Bueno, esta vez el favorito es Milei, porque bueno, la gran encuesta que se realizó hace 2 meses lo dio arriba, y la especulación es sobre quién lo va a enfrentar en la segunda vuelta de noviembre. Bueno, frente a esta situación, tanto Massa como Bullrich están rediseñando sus respectivas tácticas de campaña. Y digo tácticas porque sería excesivo llamarles estrategias. Ambos procuran diferenciarse de las propuestas extravagantes de Milei y presentarse como opciones sensatas y viables, es decir, acentuando la idea del loco. Bueno, Bullrich tiene un problema, y que cada vez que habla de economía renquea hasta que se le cura el pie herido. Y además, cuando te metes muchos tiros en el pie, tarda más en cicatrizar. Lógico. Entonces viajó a Córdoba para presentar a Carlos Melconian como su eventual ministro del ramo. Y Melconian está esponsoreado por la Fundación Mediterránea. Sí, la Fundación Mediterránea lo contrató a Melconian y le encomendó elaborar un plan económico. Melconian armó un equipo, 70 economistas. Es un blef, 70 economistas es un blef. Marketing es eso. Armaron un plan, armaron el mismo plan de siempre. El mismo plan de siempre, el que aplicó Menem, el que aplicó Macri, el que el Fondo Monetario le está bajando a todos los países del mundo con los que tiene relaciones. Y elaborado ese plan, Melconian y la presidenta actual de la Fundación Mediterránea, que es María Pía Astori, hija, sí, la Fundación Mediterránea, digamos, agrupa a empresas inicialmente de Córdoba, pero luego de todo el país, es muy, las más grandes, las más importantes, y ahí había tres grandes figuras inicialmente, que eran Astori, Rollo y Pagani. Pagani sigue con Arcor y Rollo con su empresa Rollo, pero la fundación ha quedado conducida por la hija de Astori, por Pía Astori. Bueno, Pía y Melconian han elaborado el programa y se han entrevistado con las distintas fuerzas políticas ofreciéndoselo llave en mano. Qué realmente curioso, ¿no? Es decir, la idea de un plan que puede aplicar cualquiera que gane las elecciones.
Digamos, esta es la idea que ellos tienen. Digamos, la política es algo subordinado, lo que importa es la economía en los términos en que ellos la plantean. Incluso se acuerdan que Melconian y Astori le llevaron el programa a Cristina. Incluso se lo entregaron a Cristina. Esta cosa, digamos, este modus operandi de ellos es como para que nadie dude que esa es la hoja de ruta del establishment. Eso es lo que ellos quieren. Y el jueves, en una conferencia de tono presidencial, Melconian dijo que solo faltaba el liderazgo político. Y finalmente lo habían encontrado. El bullrichonismo era el liderazgo político del plan del establishment. Melconian dice, si Massa puede, ¿por qué no yo? Bueno, esto provocó unos chisporroteos brutales con quienes venían acompañando a Bullrich en el tema económico, como por ejemplo Luciano Laspina, a quien la candidata había prometido la presidencia del Banco Central. Pero ocurre que Melconian quiere ese cargo para su socio histórico, Rodolfo Santangelo, que son socios en la consultora que lleva sus respectivas iniciales, MS, Melconian y Santangelo. Bueno, la espina está que trina, y no fue al acto de Córdoba de la entronización de Melconian. Dijo que tenía un problema personal, que tuvo que viajar de urgencia a Rosario. Y por supuesto nadie explicitó cuáles eran las razones personales de Luciano Laspina. Decidieron postergar esa decisión. Digo, habrá más penas y olvidos, como dirían Lepera y Juan Gelman, pero recién si ganan la elección. Por ahora de eso no se habla. Bueno, Bullrich también designó un jefe de campaña. Mirá quién eligió: al diputado provincial bonaerense Sebastián García de Luca. García de Luca es un camaleón de la misma especie que Bullrich, pero tiene menos sellos en la valija porque es más joven. No tuvo tiempo suficiente todavía. Apenas pasó por el justicialismo, el Frente Renovador y Propuesta Republicana antes de aterrizar en Juntos por el Cambio. Nada más. No fue montonero, no llegó, no gobernó con la Primera Alianza, casi virgen. Bueno, a la presentación de Melconian en Córdoba asistió el ministro de Finanzas de la provincia, Osvaldo Giordano, es decir, el ministro del gobernador Schiaretti y del candidato presidencial Schiaretti. Estuvo en el lanzamiento del programa de la candidata Bullrich. De otra candidatura, sí. Bueno, la especialidad profesional de Giordano es descomer. Rajar gente, va. Así es. Bueno, Melconian hizo un discurso totalmente histriónico, con gesticulación, con tonos de voz, con... su estilo, va. Sí, más que eso. Estuvo más acentuado que lo habitual en él. Fue un catálogo de generalidades lo que dijo. El programa no es está escrito, está impreso, no es un catálogo de generalidades, pero el discurso de Melco fue un catálogo de generalidades encaminado a desacreditar a Milei. Dijo que el programa que presentaban es realista, práctico y no dogmático, que no estamos frente a un salto al vacío, claro, implícitamente Milei sí. También lo calificó de disruptivo, pero dentro del sistema. Es decir, el de Milei está fuera del sistema. Y generaría la famosa confianza, en la cual fían todo en la confianza. Yo me acuerdo, no sé si lo conté en algún programa anterior, cuando Cavallo reasume como ministro de Economía con De la Rúa. Yo tuve una comida con una cantidad de gente en la casa de la editora Gloria Rodríguez,
a la cual asistieron varios autores que publicaban en Sudamericana en esa época. Y me tocó ahí un encuentro con Oppenheimer, no el científico atómico, sino el periodista de Miami. Y Oppenheimer estaba muy ilusionado con la designación de Cavallo como ministro de Economía. Y yo le empecé a exponer, en estos términos aburridos que estoy haciendo ahora, datos duros, para demostrar que no había forma, que no... Me dijo, bueno, pero lo que pasa es que esa presencia de Cavallo y el programa de Cavallo van a generar confianza. Y la confianza en economía es fundamental. Sí, es fundamental. ¿Para qué? Para que nos distraigamos todos y en un año se produzca la fuga de capitales con el apoyo del Fondo Monetario y que después reviente todo como reventó. Bueno, otra cosa que dijo Melconian fue que iba a desenredar la telaraña impositiva y cambiaria, pero que no estaba pensando en privatizar ni YPF ni Aerolíneas Argentinas, como sí Milei. Y al día siguiente anunció la incorporación de Giordano a su equipo. Esto, digamos, ratifica que hay intereses económicos que prevalecen sobre los alineamientos partidarios. Giordano es ministro de Schiaretti, perdón, subrayo, digo, porque si no es muy conocido, digo, como para que se entienda. Es ministro de Schiaretti, fue parte del equipo de Cavallo, por cierto, experto en descomer. Bueno, esto es muy evidente en Córdoba, donde la Fundación Mediterránea es reverenciada por todas las ramas del cordobesismo, ya sean radicales, peronistas, del PRO. Y una cosa muy impresionante es que durante la presentación de Melconian y Bullrich, el estrado del que hablaron, es decir, el atril del que hablaban, viste que ahora, digamos, estos atriles tienen por delante una pantalla, lo que vos ves es el orador parado detrás del atril y una pantalla de la cintura para abajo, ¿no? Y además había una pantalla gigante a espaldas de ellos. Bueno, tanto el atril como la pantalla proyectaban las marcas de las empresas y los logos de las cámaras que los apoyan. Ustedes se acuerdan de la frase, ¿no? Las empresas a las que le interesa el país. Las empresas Exacto. Candidatos esponsoreados, qué lindo. Bueno, por su parte Massa reordenó su comando de campaña con un rol determinante para su esposa Malena Galmarini, que yo supongo que la ha premiado por ser su esposa, porque, digamos, si vos ves los resultados de las elecciones primarias, perdió en Tigre. Digamos, no me parece que esté premiando su habilidad electoral. Y perdió en Tigre después de correr a Zamora, que era su rival, de la posibilidad de ir en la misma boleta con Massa. Y lo obligó a ir con el candidato minoritario, y sin embargo Zamora le ganó, y le ganó por una buena diferencia. Bueno, la voz de orden que bajan en el comando de Massa es cuestionar las propuestas de Milei, pero no atacarlo a él, ni su aspecto, ni el tono de sus arengas, ni sus extravagancias personales, como el rol de su hermana, la medium, los perros clonados y su noviazgo. ¿Por qué? Porque los focus group que realizan revelan que esos rasgos hasta resultan simpáticos para quienes los siguen. Y mirá la paradoja, va a ser más probable, es más probable
encontrar ese tipo de cuestionamientos a Milei en La Nación, tanto en la edición de papel como en la pantalla, que en boca de Massa. Esta decisión, digamos, de no cuestionar así a Milei va a requerir templanza, porque Milei sabe que con las propuestas más extremas crece. Por ejemplo, acaba de afirmar ahora, en esta semana, que una empresa puede contaminar un río todo lo que quiera y que eso se remedia privatizando el río. Y mañana, lunes, Victoria Villarroel, su candidata a vicepresidenta, planea homenajear en la legislatura porteña a lo que llaman las víctimas del terrorismo. Bueno, esto provocó un rechazo muy fuerte, pero no del comando de campaña de Massa, sino de los organismos defensores de los derechos humanos y de el espacio intersindical Salud y Trabajo que comparten la CGT y la CTA. Esto de los espacios intersindicales es una creación de Victorio Paulón, el dirigente metalúrgico que murió el año pasado, o este año. ¿Sabes qué? No me acuerdo. Bueno, la fecha exacta. Ha muerto hace muy poco tiempo. Él ha sido el gran promotor en función de los derechos humanos de los reagrupamientos intrasindicales. Bueno, el espacio intersindical Salud y Trabajo expresó su absoluto repudio a la ofensiva negacionista que pretende legitimar el terrorismo de Estado. La legislatura porteña no puede ser cómplice de este atentado al pacto democrático que en nuestra patria significó el nunca más. Vamos a volver sobre esto cuando Marcelo cuente su nota. Es muy interesante la nota de Marcelo. Yo me quedé pensando mucho sobre la nota de Marcelo por un aspecto que no voy a adelantar ahora, pero que lo voy a hacer cuando llegue el momento. Bueno, esta cosa de Milei que crece con las extravagancias tiene al punto de contacto con lo que está pasando en Estados Unidos, donde el expresidente Donald Trump usa las 4 causas judiciales en las que está procesado, y que son una más grave que la otra, como argumento de campaña. Eso le suma votos, le suma apoyos. Una causa es por el pago por sexo a una actriz y falsificación de registros comerciales para justificar el dinero con el que después compró su silencio. Silencio que no duró todo el tiempo, si no habría juicio. Otra es por retención en su domicilio de documentos oficiales secretos sobre asuntos de seguridad nacional. Los tenía en el baño. Tenía las cajas en el baño. No quiero pensar para qué. Cuando dice que salvó al país de un holocausto nuclear, a lo mejor precisamente porque se encargó, dio cuenta de un documento puede ser que desapareció. Otra causa es por interferir en el escrutinio del estado de Georgia para torcer los resultados electorales. Y la última, y probablemente la más grave, es conspirar con otros 19 miembros de una organización criminal para continuar en la presidencia a pesar de la derrota en las elecciones 2020. Le están aplicando, y esto fue sorpresivo, una ley que no fue concebida para la política, la ley Rico, que es una ley que se usa para la mafia, ¿no? Los grupos, las organizaciones delictivas. En caso de que lo condenen, la pena podría ser de hasta 20 años de cárcel. A pesar de eso, Trump logró alinear tras de sí al Partido Republicano. Encabeza por un amplio margen todas las encuestas,
se dio el lujo de no ir al primer debate televisado con el resto de los candidatos, de los candidatos de la interna republicana, porque les lleva una ventaja tan grande que ¿para qué se va a molestar? ¿Para qué se va a molestar? Y ya ha recaudado más de $50 millones para su campaña, incluyendo la venta de tazas, pósters y remeras con la foto que le tomaron cuando fue procesado por cuarta vez. Es la foto de prontuario. Las famosas fotos que hemos visto tantas de tantos personajes conocidos, delincuentes de verdades, o también hemos visto de infinidad de artistas cuando fueron arrestados, desde Jim Morrison a David Bowie, la que te hacen en general con un cuadrito, que donde te ponen el número de legajo, bla bla bla. En este caso esta no está el número, pero sí con el sello. Pero está la estrella así medio de sí, con el sello del claro. Sí. Y Trump posa con una expresión feroz. Y yo me acordé de otra foto de un candidato latinoamericano que posa con la misma expresión. Y en la página de hoy tenemos las dos fotos, la de Trump y la de Milei, poniendo cara de malos. Bueno, volviendo, digamos, de Estados Unidos a la Argentina, el problema común que tienen Massa y Bullrich no es lo que digan, sino si alguien les cree. Y a este problema, a esta dificultad de ser creídos, se suma, a mi juicio, la insistencia de Agustín Rossi en señalar a Macri como el padrino de Bullrich y Milei. Eso a mí me parece una hipótesis poco plausible, que Macri sea el padrino de... evidentemente Macri y Milei están coqueteando y cada uno intenta aprovechar lo que el otro pueda darle, pero llamar a Macri el jefe de Milei. Y respecto de Bullrich está tratando de mantenerlo lejos a Macri. Pero además, digamos, Rossi cree que esa hipótesis de que Macri es el jefe de Milei y de Bullrich puede hacerle daño a Milei. Ahora, la verdad que si se hiciera un casting para elegir, Milei habla de la casta, bueno, ¿quiénes serían los representantes típicos de la casta? Bueno, Bullrich y Massa estarían entre los finalistas, no tengo dudas de eso. Y también Carolina Píparo, por ejemplo, la candidata de Milei a la gobernación bonaerense, que es una experta en el multiempleo estatal, cosa que fue señalada en esta semana por María Eugenia Vidal, que sabe de qué habla porque fue ella la que le dio el primer contrato, la primera designación, y desde entonces que está viviendo el presupuesto, ella y algún familiar también. Bueno, Jaime Durán Barba, el especialista ecuatoriano que se quedó sin quien asesorar por la derrota de Rodríguez Larreta, dijo que Patricia ha dejado de ser el cambio. La verdad, nunca fue el cambio. La ventaja que Milei le lleva es que nunca gobernó, lo cual lo asocia con otros outsiders de la región. Ideologías aparte, digo, el chileno Boric, el colombiano Petro, el ecuatoriano Lasso, son, digamos, posiciones ideológicas distintas, pero tienen en común eso, eran poco conocidos, no eran de la casta, digamos, ¿no? Bueno, Massa tiene un problema adicional y es que debe desmarcarse del presidente Alberto Fernández, el santo patrono de las transferencias a los ricos, ¿no? Que no se resigna a dejar la escena vacía antes del 10 de diciembre y simula un protagonismo en el que ni él cree, con frases realmente risibles. Alberto dijo que él le ordenó a los ministros, y lo dijo en este orden, de Trabajo, Desarrollo Social y Economía. Es decir, Raquel Kirchner, Derrota Dolosa y Massa,
que él les ordenó que elaboraran el paquete de medidas de alivio. Alberto tiene un nivel de autocrítica tan bajo que nadie se anima a decirle que así solo suma ridículo a su orfandad política. El kirchnerismo le está reprochando a Massa que no ponga el brazo más firme para mantener a raya al hijo del juez. Pero esto es más fácil decirlo que hacerlo cuando buena parte de las medidas requieren de su firma. Sí, ¿no? Sí, lo que tiene que ver con... bueno, ¿quién está en el Poder Ejecutivo, no? Todavía hasta diciembre. Sí. Soy Alberto. Bueno, cuando gobernaba Carlos Menem, Félix Luna publicó uno de sus 2 mejores libros, que se tituló Soy Roca. Es una biografía novelada del único argentino que gobernó en 2 siglos diferentes. Y allí el Roca de Luna escribe: el presidente, que se refiere a Figueroa Alcorta, parecía derrotado en toda la línea. No tenía plata para gobernar, el Congreso lo desafiaba, carecía de apoyo político, se había desconceptado ante la opinión pública con sus arbitrarias intervenciones, pero fue justamente entonces cuando nos venció. Esa es la cita textual. Cuando se trató la sucesión de la segunda presidencia de Roca, el elegido fue Manuel Quintana, y para acompañarlo como vice, retoma el Roca de Luna, buscamos al más inofensivo y presentable de los senadores, y su nombre surgió con naturalidad, el nombre de Figueroa Alcorta. Yo tenía una pobre impresión de su persona, parecía un empleado de ramos generales, con su rostro desprovisto de rasgos recordables. Ese fue mi error, tenerlo en poco. Pero lo cierto es que el hombre sacó energías de algún ignorado depósito y nos dejó atontados a todos sus opositores, empezando por mí. Si Figueroa Alcorta fue electo vicepresidente de Quintana en el año 4, y en el año 6 asumió la presidencia por enfermedad del presidente, y en medio de una disputa política cerró el Congreso con los bomberos. Mandó a los bomberos, eso está diciendo. Mandó a los bomberos a cerrar el Congreso. Y llegaban los senadores, llegaban los diputados y no los dejaban entrar. Y uno dijo, ¿y la Constitución? Y uno de los bomberos dijo, no ha llegado, niño. Dice el Roca de Luna, era un cualquiera enfrentándose a todos los que significábamos algo en el país. Lo más amargante era que, a pesar de las críticas de los diarios y los dirigentes al cerrojazo, era palpable que la gente común lo aprobaba. Incluso se aclamó al presidente 3 días después de la clausura del Congreso. Y concluye, no hay enemigo pequeño. Y en la Argentina, cuando el enemigo es el presidente, jamás se lo puede desestimar. Aunque sea un infeliz, siempre será peligroso. El viernes 25 de agosto, Milei y su flamante compañera sentimental Fátima Flores comieron con José Luis Barrio Nuevo en el restaurante Osaka de Puerto Madero. La propiedad de ese restaurante se le ha atribuido a Barrio Nuevo, que nunca lo desmintió. Clarín endilga a Barrio Nuevo lo que llama el operativo matrimonio con Flores. Ella es animadora habitualmente de shows en el Hotel Marplatense del gremio gastronómico. Bueno, el menú de Osaka, donde yo estuve hace unos meses con un diplomático japonés, es un menú de fusión nipo-peruana. Y todo indica que la conversación giró sobre la fusión entre las propuestas maximalistas de Milei y los intereses del sindicalismo, que se prepara para adaptarse al economista, como ya lo hizo con la dictadura y con el menemismo.
Y eso lo sugirió el propio Barrio Nuevo en una entrevista que le concedió el jueves 31 de agosto al diario El Ancasti de Catamarca. Y no estamos hablando de definiciones ideológicas, ¿no? Porque ustedes se acuerdan que en mayo, durante el congreso de su organización sindical, Barrio Nuevo dijo que su candidato a la presidencia era Guado de Pedro. ¿Por qué? Porque tiene conciencia del país y de lo que significa el petróleo, el gas, el campo, la minería, la ganadería, el litio y el oro. Qué amplitud política la de Cero coincidencia con Milei, ¿no? Bueno, en la entrevista con el diario de su provincia, con el Ancasti, Barrio Nuevo dijo que Milei iba a ganar en primera vuelta sin mayor dificultad y lo comparó con el ascenso de Menem, quien en 1988 derrotó en las elecciones internas peronistas a Antonio Cafiero, que tenía casi todos los gobernadores e intendentes. Bueno, Barrio Nuevo dijo que sus hijos y sus nietos iban a votar por Milei y que de acá a octubre Milei está cambiando. La gente que se acerca es muy capaz, con experiencia, gente que sabe. Como él, va. Como él, claro. El catador. Indudablemente tendrá que armar los equipos que lo acompañen, pero creo que tiene una gran responsabilidad, y la va a tener si es presidente, de dialogar con todos. Va a tener el acompañamiento del Congreso y de los demás sectores políticos. Las leyes tienen que salir, hay que acompañar, porque vivimos en democracia. Así se acompañó a Macri y a los distintos gobiernos. Si gana, va a tener minoría en ambas cámaras y va a tener que dialogar con todo el mundo. Se verán los cambios que él quiere y cuáles los podemos adaptar, porque ahí entramos también nosotros, el sindicalismo, con la reforma laboral. Barrio Nuevo percibe claramente el efecto del teorema de Baglini sobre su candidato, que ya no plantea la dolarización en forma inmediata ni la destrucción del Banco Central. Y sobre la obra pública, solo se sabe que Milei recibe el asesoramiento de su ex colega Nicolás Pose. Trabajaron juntos en la Corporación América de Eduardo Urnequian, y esto calma los nervios de la Cámara de la Construcción. Urnequian es uno de los grandes constructores. Es decir, las resistencias para que nada cambie demasiado en estos aspectos es muy fuerte. Por detrás de Barrio Nuevo vino el jefe de la Unión Obrera de la Construcción, Gerardo Martínez, quien manifestó también su decisión de acudir en auxilio de la victoria, aunque él dejó a salvo que apoya a Massa. Esta aclaración de Martínez viene después de una frase de Pablo Moyano, que cuestionó que se hubiera encontrado con Milei y dijo: yo no me encontraría con Milei, yo milito por Massa. Entonces Gerardo Martínez dice: yo apoyo a Massa, pero hay que escuchar, hay que dialogar, es fundamental el diálogo. Bueno, en el encuentro reservado con Milei y Martínez, analizaron el sistema legal de los trabajadores de la construcción, que es un seguro de desempleo que sustituye a la indemnización por despido. Milei se propone generalizar ese modelo, ese modelo, digamos, del cual no sé si mucha gente conoce sus antecedentes. Fue promulgado por Videla y Martínez de Oz en junio de 1980, que era el mejor momento de la última dictadura, todavía con la euforia del campeonato de fútbol de 1978, y antes de que las rencillas internas, la inflación, la resistencia sindical y el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel mostraran la vulnerabilidad de la dictadura.
Ahora, para imponer, digamos, la generalización de ese seguro de desempleo es imprescindible tener puntos de apoyo dentro de la estructura sindical para contrarrestar la segura oposición de la CTA, de la Corriente Federal y del Frente Sindical por el modelo nacional, es decir, de Hugo Yasky, de Sergio Palacio y de Pablo Moyano. Esta es una historia muy vieja, que el peronismo conoce bien desde 1955. Yo no sé si ustedes saben, y lo pregunto, le he preguntado a algunas personas, que la CGT, cuando fue en el 55, en septiembre del 55, el derrocamiento de Perón, permaneció muda. Pero en noviembre, cuando Aramburu desplazó a Lonardi, decretó la huelga general. ¿Ustedes sabían eso? No. Sí, yo tengo... Sí, coincide con el sondeo que estoy haciendo. No se conoce ese dato. Digo, pero... No sorprende nada, pero no lo conocía. No sorprende nada, no, sí, aprende de que esta historia... No sorprende, digamos. Es una historia muy antigua. Ya en el 55. Ahora, yo no sé, tal vez por la terrible experiencia de los años 76-83, el peronismo tiene una tolerancia extrema a las diferencias internas, que no se traducen en rupturas como la de Perón con Montoneros hace medio siglo. Pero, digamos, esta unidad de los dirigentes, ha habido fugas por goteo, digamos, los Ritondo, los Santilli, los Pichetto, los Monzó, pero esta unidad de los dirigentes no impidió otra fractura, horizontal y no vertical. La fractura horizontal es que el electorado le dio la espalda a la dirigencia en 2021 y en las PASO del mes pasado, en las que el peronismo perdió 4 y 6 millones de votos. Es decir, unidad de los dirigentes, pero fractura con las bases. Hay una cosa graciosa, y es que mientras estas cosas se discuten en la Argentina, el Ministerio de Economía de Estados Unidos y el Departamento del Tesoro difundió en su página oficial un documento en el que evaluó los beneficios de los sindicatos para la economía del país. El documento, que lo podés leer en el cohete entero, se titula Los sindicatos de trabajadores y la clase media. Y me hizo sonreír. El documento menciona, entre las prioridades del gobierno de Joe Biden y de Kamala Harris para fortalecer la capacidad de negociación sindical, la ley PRO, que es sigla de Protecting the Right to Organize, o sea, protección del derecho a organizarse. Bueno, y el documento habla de cómo mejora a la clase media y a la economía en general la existencia de los sindicatos. Bueno, la campaña electoral oficialmente empieza mañana. Y hay que ver qué rol va a tener Cristina Fernández de Kirchner en la campaña electoral. Es decir, antes de decidir qué rol iba a asumir, la vicepresidenta decidió esperar el anuncio de las medidas paliativas que estudiaba Massa. Y contra lo que afirman los principales medios de la oposición, no está complacida por el resultado. También sintió el impacto de las elecciones en Santa Cruz, donde se registró el mayor porcentaje de voto en blanco del país, con casi el 30%. Esta semana se cumplió el primer aniversario del atentado
en el que salvó la vida solo porque la bala no estaba en la recámara y el disparo no salió, y 10 días más de la conclusión del hiperbólico alegato del fiscal Diego Luciani, cuya pobre argumentación solicitó que la condenaran por la obra pública que manejaron las instancias provinciales sin intervención de la Casa Rosada. Bueno, sobre esto se va a explayar largamente Marcelo después. Los demás partidos de la democracia argentina no quisieron tomar conciencia de la gravedad de lo sucedido. Y 3 meses después, el Tribunal Oral Federal, integrado por Jorge Gorini, Rodrigo Jiménez Uriburu y Andrés Fabián Basso, inhabilitó a Cristina en perpetuidad para ocupar cargos electivos. Como dice un video de la Cámpora que podés ver en la página del cohete de hoy, la querían presa o muerta. Y no han cambiado de opinión desde entonces. Cristina renunció a cualquier candidatura para evitar males mayores al peronismo, como quedarse sin representación en pleno proceso electoral, tal como ocurrió en caso de varias provincias, ¿no? Y con Lula en Brasil. Ahora, no obstante, su apoyo a la candidatura de Massa está fuera de discusión. Y solo falta definir cómo, cuándo y dónde se hará manifiesto. Esto lo veremos a partir de mañana. Bueno, en el año transcurrido desde el intento de asesinato de Cristina, los tribunales de Comodoro Pi dejaron en clara su decisión de no investigar más que la responsabilidad de los detenidos con las manos en la masa, pero no sus ostensibles conexiones políticas con grupos de ultraderecha que en el proceso electoral se alinearon con Bullrich y Milei, y fuentes económicas como la empresa de los hermanos del ex ministro de Economía de Macri, Caputo. Toto Caputo. El buen desempeño electoral de Milei, yo creo que aleja la tentación desestabilizadora e incluso fomenta las rencillas entre aquellos que comparten principios y valores. Y esta semana Milei acusó a Juntos por el Cambio de constituir una fuerza golpista. Cosas veredes, Marcelo. El cohete a la luna radio. Un desplazamiento estelar con Horacio Verbitsky, Marcelo Figueras y la participación de Josefina Bolis y Guillermo Hernández. Domingos de 9 a 12 por AM 530.